para siempre. Bien, mis queridos hermanos, el Señor quiere bendecirnos. Primeramente, el Señor quiere que nosotros avancemos. El Señor quiere que nosotros convirtamos todas nuestras fuerzas a lo que el Señor nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado el Señor a esta tierra? Nos preguntamos muchas veces qué es lo que el Señor realmente quiere de nosotros. ¿Por qué en mí no se manifiestan claramente los dones o no se manifiesta la vocación que Dios ha dado en mi vida? Es por eso que muchos de nosotros logramos descubrir lo que Dios nos ha mandado a llamar a través de la oración, a través de un profeta, a través de un sueño, a través de una revelación, a lo que el Señor nos ha llamado. Pero claramente, queridos hermanos, para eso debemos primeramente recibir el Espíritu Santo, recibir poder en nosotros, recibir virtud de lo alto. Y a través de haber recibido el Espíritu Santo, nosotros debemos comenzar a orar, a buscar al Señor, a buscarlo con hambre, con gratitud, buscarlo claramente, para que así a través de la oración llegue la gracia a nosotros, y a través de la gracia esta nos lleve al don que Dios nos ha dado para servirle a Él. Muchos de nosotros solamente debemos abrir la boca para poder descubrirlo. Debemos abrir la boca, debemos levantar nuestros brazos, alabar al Señor, bendecir su nombre, y por sobre todas las cosas no tener miedo, porque Dios no ha puesto espíritu de cobardía en nosotros, sino de valentía. Amén. Queridos hermanos, los apóstoles fueron discípulos del Señor y ellos fueron elegidos por Dios para poder pregonar este evangelio de salvación y de vida eterna. Los apóstoles, queridos hermanos, son discípulos elegidos por el Señor que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Hoy en día los apóstoles tienen un encuentro personal con Jesucristo. Jesucristo se les aparece claramente y Él los constituye como apóstoles, como enviados del Señor, porque eso es lo que significa apóstol, enviado del Señor. Y a eso vino Jesucristo. Jesucristo fue un apóstol del Señor. Jesucristo vino a predicar claramente a través de la gracia que iba a ser manifestada a través de su muerte. A través de su muerte iba a demostrarse la gracia del Señor, en la cual nosotros podíamos entrar confiadamente a la presencia del Señor. Queridos hermanos, los apóstoles, en ellos se manifiestan todos los ministerios y se manifiestan todos los dones en ellos. Si nosotros podemos ver, en ellos se manifiestan el ministerio de profeta, evangelista, pastor y maestro. Un ejemplo claro que tenemos en la Biblia es con Pedro. Pedro fue usado grandemente por el Señor una vez que ya nuestro Señor Jesucristo resucitó y los comisionó a ellos para que predicaran este evangelio y para que pusieran las manos sobre los enfermos y estos sanaran, para que hablaran en lenguas, para que claramente fueran a sanar a todas las personas que lo necesitaban. Si nosotros vamos a Hechos 2, vemos claramente cómo Pedro fue usado como un evangelista. Después de haber predicado Pedro, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la constitución de la primera iglesia cristiana. El fundamento de la iglesia de Dios es Cristo Jesús. Y el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. La profecía que venían claramente manifestando los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo el profeta Isaías, que hablaba de nuestro Señor Jesucristo,
que venía a libertarnos claramente del yugo del pecado. Vemos claramente que ellos, hasta Juan Bautista, profetizaron claramente que Cristo venía. Y los apóstoles claramente estuvieron con el Maestro y ellos fundamentaron la primera iglesia cristiana y claramente la dispersación de la gracia. Ya sabíamos claramente que no era por ley, sino que por gracia. Que por gracia somos salvos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ya no es por obras, sino que por gracia. Y así que estos hombres fueron llenos de la gracia del Señor. Podemos ver también Pedro cómo fue usado como profeta también en Hechos 10, cuando estaba con Cornelio. No sé si se acuerdan ustedes de Cornelio. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vemos claramente que a través de Pedro se manifestó también el ministerio profético. Podemos ver que a través de una visión Dios le mostró a él lo que debía hacer con Cornelio. También vemos que la gran mayoría de los apóstoles eran maestros en la palabra. Ellos enseñaban todo el evangelio de Jesucristo. Enseñaban de la gracia. Sabemos que en Pablo también se manifestó el ministerio profético, porque él profetizó también que iban a venir en estos días hombres amadores de sí mismos, que iban a ser, iban a aprovecharse de las ovejas y que iban también a vanagloriarse a sí mismos. Eso es lo que nos profetizó Pablo. El Señor se manifestó en estos hombres, en Santiago, en Pedro, en Pablo, en Esteban también. En Esteban también se manifestó fuertemente el poder del Espíritu Santo cuando él predicó y vio que los demás religiosos de la época lo llovieron a piedradas y este murió en el instante. Pero él vio en el cielo claramente al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Un gran evangelista. Tenemos también a Felipe. Felipe también fue un evangelista. También vemos en el apóstol el ministerio de la predicación. Ellos estaban preocupados de predicar esta palabra, de la salvación y de la vida eterna que se había consumado en el madero de la cruz por Jesucristo mismo. El Señor también, a través de los ministerios, que nombramos 5 ministerios, pero también hay diferentes ministerios. Si nos vamos a Corintios 12, sabemos aparte que los apóstoles se manifestaban los dones de lenguas, los dones de sanidades, de milagros,
porque sanaban claramente a muchas personas. Recordémonos de Lázaro, que fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, que no hay libro que quepa en esta tierra que cuente y narre la cantidad de milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a Corintios 12, versículo 5. Dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que aparte de los 5 ministerios que el Señor nuestro Señor Jesucristo ha constituido para la iglesia, también hay otra diversidad de ministerios, como el ministerio de la alabanza, el ministerio de la liberación, el ministerio de la predicación y muchos más que no están claramente aquí en la Biblia, pero hay muchos más ministerios que el Señor nos entrega para poder servirle a Él. También están los dones que se manifiestan en cada ministerio, y en cada ministerio hay un don que caracteriza al ministerio. En este caso, para los apóstoles, el envío que hizo Jesucristo, que es fundamentar la iglesia de Cristo, plantar iglesias y poder predicar este evangelio y hacer discípulos. Ahora nos vamos a los profetas. Los profetas son siervos del Señor que reciben la voz de Dios, que tienen un encuentro personal con Dios y que es un ministerio bastante carismático. Ellos son capaces de poder abrir los cielos. Alabando al Señor, claramente se pueden abrir los cielos cuando ellos levantan sus manos, puede descender el Espíritu Santo. El profeta está preocupado de poder direccionar al pueblo de Dios y tratar de enseñar la palabra de Dios y la voluntad de Dios. El profeta debe estar alineado con la palabra para poder así expresar cuál es la voluntad de Dios en aquel instante o en aquel momento, o en la iglesia que se encuentre, o con la persona que esté ministrando. El profeta debe ser intachable, debe ser una persona de oración, debe ser una persona santificada. En ellos se manifiestan el don de ciencia, donde Dios y la persona solamente saben lo que tiene la otra persona. Como revelarle, por ejemplo, qué es lo que pasa con tal persona. Dios sabe lo que tiene esa persona. Y puede ser a través de palabras, puede ser a través de visiones, puede ser a través de números, o puede ser la voz audible del Señor en ellos para mostrarle qué es lo que pasa con esa persona. Y esa persona, al verse exhortada, se siente sorprendida porque él solamente sabía el problema que tenía. Como podemos ver también, Jesucristo, cuando estuvo con esa mujer que le dijo que tenía más de un marido. No sé si ustedes se recuerdan de esa mujer. Y eso no se lo reveló carne ni sangre, se lo reveló nuestro Señor. Así como también a Pedro en un momento le reveló también que tú eras el Hijo de Dios, el Cristo. Bien has dicho, le dijo el Señor Jesucristo, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino nuestro Señor Jesucristo. El don de ciencia, queridos hermanos. En el libro de los Hechos podemos ver todo lo que hicieron los apóstoles. Todas las aventuras de los apóstoles. Pablo, sabemos cómo terminó su ministerio, cómo terminó el ministerio de Pedro.
Lamentablemente Pablo fue decapitado por predicar en este evangelio. Pedro fue crucificado al revés. Y Juan fue echado a una paila de aceite y fue hervido vivo. Más atrás en el Antiguo Testamento podemos ver que el profeta Isaías fue partido por la mitad estando vivo con una sierra. Bendito sea el Señor para siempre. Tenemos claramente que en el profeta se manifiesta también el discernimiento de espíritu, en los cuales a través de sensaciones, olores, a través de ver demonios o ángeles, o a través de discernir si es de Dios o no es de Dios, si es sana doctrina o no es sana doctrina, separan todo en el ambiente espiritual. El discernimiento de espíritu. Y el espíritu es el don de sabiduría que muestra cosas futuras, en los cuales acertadamente también hay una palabra acertada para la persona en el futuro. También tenemos al evangelista. El evangelista es un predicador. Él le encanta predicar el evangelio. Donde quiera que va, predica el evangelio. Y lo más importante, que hace que las personas reciban a Jesucristo y reciban el don del Espíritu Santo. El evangelista, cuando predica, en su predicación hay gracia, hay poder del Espíritu Santo. Cuando él predica, desciende el Espíritu Santo sobre la persona. Cuando él predica multitudes también, las personas se electrifican, sienten la presencia del Señor. Sabemos que el evangelista también vino a ser discípulos y también vino a trabajar conjuntamente con el pastor, porque él es un pescador de hombres. Él va a hacer la pesca y la pesca la recibe el pastor. Y el pastor se preocupa de recibirlos y de educarlos. El pastor, que es un ministerio bastante importante, que es donde nosotros nos nutrimos. Hoy en día el pastor está preocupado del diezmo, está preocupado de cuánto dinero tiene en la cuenta personal y no está preocupado de las ovejas. Muchos asalariados hay en el camino del Señor. Como dice el pastor, da la vida por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Claramente el pastor hoy en día tiene que preocuparse de poder ver, tener visión de Dios y poder buscar, encontrar los ministerios y los dones que hay en la iglesia, educarlos, capacitarlos, equiparlos en lo que ellos tienen que cumplir para que se cumpla la voluntad de Dios en ellos. El pastor debe preocuparse de esas cosas, porque lo demás viene por añadidura. El diezmo vendrá por añadidura, pero hoy vemos claramente que el pastor está más preocupado del dinero que tiene, o de comprar una parcela, o tener un reloj de oro, pero no se preocupa por las ovejas, no se preocupa de ir a ver a la perniquebrada, la que está herida, no se preocupa de sanar a las ovejas. El pastor se preocupa de poder dirigir a las ovejas y prepararlas para el arrebatamiento de Jesucristo. Pero lamentablemente, como estamos en tiempo de apostasía, hoy en día vemos iglesias grandes, pero muchas iglesias se van a perder con pastor y todo, por falta de conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento que falta? Es importante el conocimiento teórico, pero también es importante el conocimiento del Hijo de Dios. Es importante conocer a través de la oración a Jesucristo. Es importante conocer a través de la oración la unción que Dios me va a dar para poder yo entender cuál es el ministerio que Dios me ha dado. ¿Cómo puedo saber yo el ministerio que Dios me ha dado?
a través de la unción que Dios me va a entregar durante la oración. Es por eso que yo debo tener hambre de Jesucristo. Debo tener deseo de buscarle de noche y de mañana para poder entender y para que Él me llene de su Santo Espíritu. Si usted es lleno del Espíritu Santo, usted puede ser usado en todos los dones. Hay muchos que quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero se ponen a buscar en internet testimonios de otras personas, se ponen a buscar en internet historias, leyendas, fábulas, y no se preocupan de buscar en las rodillas claramente la unción del Espíritu Santo, porque hay una unción profética, y cuando hay unción profética todos quieren profetizar. Cuando hay unción evangelística todos quieren correr hacia el Señor, porque cuando hay unción evangelística, esta unción traspasa el corazón del creyente para que éste se vuelva a Jesucristo. Cuando hay unción profética, éste quiere claramente volverse a Cristo, porque generalmente el profeta va a buscar a los descarriados y el evangelista va a buscar a los inconversos, los que no conocen al Señor. La unción es lo que debemos buscar, queridos hermanos. ¿Cuál es la unción que yo tengo, querido hermano? ¿Cuál es la unción que Dios me dio? ¿Cómo lo puedo saber? Crucificando mis deseos y mi carne. Es la única forma de poder entender cuál es la unción que Dios me ha dado. El maestro, que es muy importante. El maestro tiene revelación de la palabra. El maestro enseña con autoridad, no titubea. Muy seguro de lo que está predicando el maestro. Muchos miran en menos al maestro, pero el maestro es el más importante. Y así también el pastor, que muchas veces el pastor también es maestro. Y es un ministerio que se duplica, digamos. Queridos hermanos, la oración es lo más importante para poder descubrir a qué me ha llamado el Señor. Si yo quiero saber claramente qué dones tengo, yo sé que a través de la oración, a través de la predicación de este evangelio, yo me voy a dar cuenta cuáles son los dones que Dios me ha dado. Y esto me ha pasado a mí. No es porque yo esté contando un cuento que me contó alguien, sino que tenemos que abrir la boca, queridos hermanos, para poder entender a qué el Señor nos ha llamado. Y si no tiene ninguna opción ni nadie, o no tiene ninguna revelación del Señor, pida un encuentro personal con el Señor. Y para eso hay que ser valiente, para pedir un encuentro personal con el Señor. Yo pedí un encuentro personal con el Señor hace mucho tiempo atrás, cuando estaba recién caminando. Lo pedí y después me acobardé. Le dije claramente: Señor, ¿a qué me has traído tú? ¿A qué me has traído, Señor? Se lo dije con una voz bastante prepotente para que me pudiera escuchar, y en ese momento sentí un aguijón en mi pierna. Y literalmente estaba cojeando. Sentí miedo porque el diablo me decía que iba a quedar inválido. Y estaba recién comenzando, llevaba 1 año en el Evangelio. Después que sucedió eso, el viento casi me bota. Y en la noche, el diablo hizo su trabajo. Empezó a hablarme a la oreja y me decía: vas a quedar inválido. Fue tanto el miedo, hermano, que le dije al Señor: Señor, no estoy preparado todavía. Ten misericordia, Señor. Perdóname, Señor. Y este es un testimonio que debe darse, queridos hermanos, porque el Evangelio es sobrenatural. El Evangelio es poder de Dios, potencia de lo alto. Eso es el Evangelio del Señor, con vivencias. No tan solo venir a la iglesia, sino que también tener una relación personal con Dios allá afuera. Sentir la presencia de Dios acá adentro y afuera también.
Eso es lo que quiere el Señor, que tengamos conocimiento del Hijo de Dios, que tengamos experiencias espirituales, que tengamos cosas que están escondidas para los demás hombres, solamente para los pequeñitos que somos nosotros, queridos hermanos. ¿A qué nos demanda el Señor hoy en día? Porque queda muy poco tiempo para que venga el Señor Jesucristo. Que seamos llenos del Espíritu Santo, que busquemos al Señor con hambre, que busquemos al Señor con ganas. Nosotros necesitamos del Señor Jesucristo, como decía la alabanza. Y claramente, lo más importante de todo esto es que lleguemos al modelo más importante, que es Jesucristo. El fin de los ministerios, el fin de los hombres de Dios, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El profeta puede enseñar cosas proféticas de su ministerio. El evangelista puede enseñar sobre unción, sobre lo que se manifiesta en él. El maestro puede educar a las ovejas. El pastor, cierto, tiene que cuidar a las ovejas. Pero todo ministerio tiene una unción especial y esa unción tiene que conquistarse. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es, queridos hermanos, la unción es la naturaleza de Cristo en nosotros. Eso es lo que nos hace tan especiales, queridos hermanos. Eso es lo que nos da la gracia. Nosotros no hablamos como los mundanos. Nosotros tenemos otro lenguaje. En nosotros hay gracia. De nosotros sale virtud. En nosotros hay una fe a prueba de todo. En nosotros hay poder, queridos hermanos. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, como lo recibieron los apóstoles. Y así usted lo recibió cuando aceptó al Señor Jesucristo y recibió el Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, es importante que nos alentemos los unos a los otros para que podamos predicar este Evangelio. Porque todos los ministerios predican la palabra. Todos los ministerios pueden profetizar. Todos los ministerios pueden evangelizar. Pero hay algo que los diferencia, que es la unción que Dios le ha dado a cada uno. Así que por eso, hermanos, la palabra es cortita y que Dios bendiga su mensaje y que esto ha sido lo que Dios me ha dado a mí y que Dios bendiga también nuestra vida espiritual. Porque no sabemos cómo estamos espiritualmente, cómo están nuestras vestimentas, si están limpias. Aquellas manchas del pecado, queridos hermanos, aquellas manchas que no se borran, como la fornicación, el adulterio. Esas son manchas que son difíciles de quitar. Y las arrugas, queridos hermanos. Nos entregó un traje de lino blanco limpio, más puro que el sol, más brillante que el sol. Y nosotros tenemos que preocuparnos de mantenerlo blanquito. Porque cuando el Señor venga, va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, como dice su palabra. Y más aún, haciendo la voluntad de Dios. Por eso también hay otra parte, cuando dicen: Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Y esto pasa cuando nosotros tenemos el conocimiento del Hijo de Dios, sabemos cuál es nuestra vocación, sabemos cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida y tenemos doble vida. Porque aunque nosotros pequemos, el don se va a manifestar igual en nuestras vidas. No se va a manchar con nuestro pecado. Porque el don es un regalo de Dios, una dádiva de Dios. Y el Señor también nos va a pedir cuenta, queridos hermanos, que hemos hecho
con los dones, si los hemos enterrado o si los hemos puesto en el banco. Y el banco es la iglesia. Si por último usted no puede predicar allá afuera, puede predicar acá adentro, puede predicarle a un hermano, puede tratar de que esta palabra sea predicada a través de todo el mundo. Y entonces vendrá el fin, dice su palabra, cuando su palabra sea predicada a través de todo el mundo. Bien, mis queridos hermanos, este es el mensaje. Para mí solamente su misericordia, y para Dios sea toda honra y gloria. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Y todos glorificamos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasaremos a orar, mis hermanos. Nuestro hermano Gerson nos lleva